En este instante nos vamos a referir a las competencias, los modelos y los tipos de profesor de español como lengua extranjera que se pueden encontrar en el contexto educativo en cualquier parte del mundo. Ante esto es muy importante destacar que el papel profesional del docente que da español como lengua extranjera es una profesión reconocida hace muy poco tiempo, porque antes los profesores de lenguas extranjeras se dedicaban principalmente a la enseñanza del inglés y del francés. En el primer punto vamos a encontrar dos tipos de maestros de acuerdo con su contacto con la práctica y es allí donde encontramos los maestros nobles. En un primer momento yo pensé que eran maestros súper expertos, pero no. Los maestros nobles son aquellos maestros novatos que acaban de terminar su proceso de educación superior y se están enfrentando a la práctica, vienen con una serie de responsabilidades y compromisos éticos que a veces están desligados de la realidad de lo que se vive en el aula. Entonces esto implica que tengan que hacer una flexibilización de sus procesos. También encontramos los maestros expertos, que son aquellos que ya han pasado su etapa Nobel y entonces ya tienen un montón de experiencia en la práctica, ya son mucho más flexibles, entienden las necesidades de los estudiantes, la forma de flexibilizar currículos, de crear otras estrategias de enseñanza y además esto les ha de dar mayor autonomía en todos los procesos que desarrollan. Lamentablemente se encuentra que algunas veces los maestros, por ser expertos, se confían bastante y no incitan a desarrollar y a renovar nuevas estrategias pedagógicas que permitan el aprendizaje del español como una lengua extranjera de una manera didáctica y óptima para los aprendices. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar tenemos que la experiencia hace que el maestro pueda entender qué cosas puede flexibilizar, qué cosas no y qué acciones pedagógicas pueden incentivar o motivar para que el aprendizaje sea óptimo en el caso del español como lengua extranjera. Y por otro lado, es necesario tener en cuenta el contexto del aprendiz para ver sus necesidades y cómo puede aprender mejor. Dentro de los modelos de profesores encontramos dos. El primer grupo es el técnico positivista, que es aquel que cuenta con todas las herramientas que se requieren y el conocimiento teórico para proporcionar unas actividades de aprendizaje, sabe cómo manejar los conceptos, muy organizado y muy estructurado, pero se dedica nomás a realizar lo que tiene que hacer y en función de eso va su jornada laboral y su desarrollo didáctico. El segundo modelo de maestro es el crítico reflexivo, que a su vez lo podemos dividir en tres tipos de maestro: el eficaz, el investigador de la práctica y el practicante reflexivo. Entonces el primero es el que hace el mejor uso de los recursos académicos, didácticos, materiales para desarrollar su actividad y busca que ese aprendizaje sea el óptimo para los aprendices. Luego encontramos el investigador de la práctica, el cual es un ideal, pero es bastante complicado porque las horas de enseñanza del maestro son bastante estáticas y muchas veces no hay flexibilidad para poder realizar procesos investigativos como corresponden, y esta es una de las cosas que más se le ha criticado a diversos sistemas educativos, no solo para enseñar lenguas extranjeras, sino en general dentro de las prácticas docentes. Y finalmente tenemos el practicante reflexivo, que es aquel maestro que se evalúa constantemente frente a las prácticas que está realizando en el aula y hace una serie de reflexiones críticas y mejoras a sus planes de clase con el fin de proporcionar a los aprendices unas experiencias que les resulten agradables para el aprendizaje de la lengua extranjera. Con lo anterior nos estamos enfrentando a unas ideales y unas realidades que debe asumir el docente de español como lengua extranjera, y es que no todos los grupos son iguales, no todos los grupos de edades tienen los mismos intereses y además que el lugar de origen de los aprendices va a determinar muchos de los aspectos a nivel fonológico y gramatical que va a facilitar o va a demorar un poco más el aprendizaje y el uso del español.
Muy bien, ahora hablemos de las competencias del maestro en el caso del español como lengua extranjera, porque va a ser un docente que no solo debe contar con las competencias generales de un profesional, las necesarias para realizar un ejercicio pedagógico ético como es requerido a nivel de didáctica y de transmisión de conocimientos, sino que además debe poseer unos conocimientos sobre cómo enseñar el español. En el caso de las competencias específicas de un docente en lenguas extranjeras y en general para la profesión docente, tenemos 3 competencias básicas. La primera es la organización de situaciones de aprendizaje, la segunda la evaluación de aprendizaje y actuación del alumno, y la tercera la implicación de los estudiantes en el control de su propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto hace parte de la construcción social del conocimiento y enseña a los estudiantes sobre la autonomía y la reflexión sobre su aprendizaje. Pero además contamos con otras 5 competencias que van a determinar que el maestro pueda desarrollar de manera adecuada su labor profesional. Y aquí encontramos facilitar la comunicación intercultural, gestionar los sentimientos y emociones en el desempeño del trabajo, desarrollarse profesionalmente, participar activamente en la institución y servirse de las TICs para el desempeño del trabajo. Actualmente, con la situación de pandemia, nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen estas competencias para los maestros, que a pesar de ser generales a cualquier profesional, ha proporcionado a los maestros un manejo adecuado de los procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de la virtualidad y a diferentes grados o asignaturas de enseñanza. Esto demuestra que son competencias muy actuales y necesarias para los maestros modernos. En este punto me gustaría analizar 3 de las principales competencias que me llamaron la atención. En el primero estamos hablando de organizar las situaciones de aprendizaje, que están divididas en el diagnóstico y necesidades de estudiantes, el uso y la reflexión de la lengua, la planificación de secuencias didácticas y la gestión del aula. Pero ¿por qué es importante esto? Porque es que el maestro de lenguas extranjeras no solo conoce la gramática o la fonética de una lengua extranjera, sino la forma adecuada de cómo enseñarla, y está formado con un montón de herramientas a nivel didáctico y curricular que va a permitir que los estudiantes, por medio de unas situaciones que sean concretas y que sean cercanas a su vida real, puedan aprender la lengua en un contexto más cercano a la realidad. Si bien esta competencia, que es gestionar sentimientos y emociones, parece estar enfocada totalmente al maestro, cuando hablamos de gestionar las propias emociones, motivarse en el trabajo, desarrollar relaciones interpersonales e implicarse en el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes, no podemos dejar de lado que los procesos de aprendizaje, independiente de la edad y del tipo de aprendizaje, tienen una relación directa con la emocionalidad del ser humano. Una persona que se sienta valorada y tenida en cuenta en un proceso de aprendizaje es mucho más factible que se esfuerce y obtenga los aprendizajes deseados que quien se siente incómodo en estos procesos. Por lo tanto, la gestión de sentimientos y emociones debe ir desde el docente con una buena actitud para que el estudiante pueda participar con una buena energía de las actividades propuestas en el aula. Para cerrar este análisis de algunas de las competencias docentes, seleccioné el desarrollo profesional, que no solo es analizar y reflexionar sobre la práctica, definir un plan de formación, implicarse en el desarrollo profesional del equipo y participar en el desarrollo de la profesión, sino que es el hecho de que el maestro ama y desea conocer cada día más, y no por un asunto de ego, sino que la educación y los conocimientos se van transformando a través del tiempo, y la mejor manera de poder acercarnos de una manera adecuada a un grupo de estudiantes es conocer todas esas nuevas estrategias y didácticas que van a permitir y fomentar un desarrollo de aprendizaje óptimo en nuestros estudiantes, en este caso de español como lengua extranjera o segunda lengua. Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier inquietud. Esta fue la bibliografía consultada para poder hablar de este tema.